Queridos hermanos, bendiciones para todos. Le hacen una serie de preguntas al sacerdote Luis Toro. Veamos la respuesta del sacerdote a esta pregunta. ¿Cuál es mi pregunta? Si, como dice el versículo 30, el que no está conmigo está contra mí, hablando de los hermanos separados, y en esa explicación que nos acaba de dar acerca de las ofensas contra el Espíritu de Dios, en la figura de nuestra Madre Santísima, ¿cómo sería esa benevolencia de Dios para recibir a esos hermanos separados, viendo y sabiendo que el que peca contra el Espíritu Santo no tiene ningún tipo de perdón? Buenas noches, padre. Vengo de familia que antes eran católicas, hoy en día son protestantes. Y mi pregunta es, ¿cómo reconocer en una persona que se encuentra poseída que esta posesión sea divina o diabólica? Pues ese sí es un gran lío, porque San Juan, primera de Juan capítulo 4, versículo 1, dice que hay que examinar los espíritus para ver cuál viene de Dios. Y entre los cuales dice, bueno, sí, para ver si viene de Dios, primero, que confirme las verdades de fe. Ahí expresa una, que Cristo viene en la carne. Pero segunda idea sería que acepte a los que Cristo dejó y los escuche. Y si no, está fuera. Vamos a escuchar cómo dice. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Yo lo tengo aquí. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No podemos comernos el cuento que todos vienen de Dios, aunque los protestantes digan que todos vienen de Dios. Y yo le puedo probar porque, por ejemplo, ¿se acuerda Santa Isabel que decía, bendita, llena del Espíritu Santo, dijo, bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre? ¿Quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Una persona llena del Espíritu Santo nunca insulta a María, más bien la enaltece. Entonces, ¿qué hacemos con los protestantes que dicen que tienen el Espíritu Santo pero insultan a la Virgen María? Examinen los espíritus para ver cuál viene de Dios. Ahora sigue con San Juan. ¿Otra vez? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¡Ah, bárbaro! Y esos falsos profetas son los que vienen predicando la palabra de Dios, pero que no traen el Espíritu de Dios. Y son, no uno, muchos. Los protestantes no es uno, son muchos. La Iglesia Católica es una, pero los protestantes son muchos. Siga. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esto es una de las primeras que da, porque en aquel tiempo el ataque era que Jesucristo no había venido en carne como nosotros, que era un invento, que era un mito, una leyenda. Entonces estaban negando una verdad de fe. Entonces aquí el apóstol dice, bueno, el que niegue esa verdad de fe ya se da cuenta, claro, que no viene de Dios. Pero no solamente esa verdad de fe, ponga cuidado. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Sigue la segunda parte, que es la que a mí me interesa. Aquí es algo particular que estaba sucediendo cuando el apóstol San Juan escribe esa carta. Pero luego deja abierto para todos los tiempos. Pongan cuidado. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de verdad es el que escucha a los que vienen de Dios, 2000 años que tenemos de la iglesia fundada por Cristo, del cristianismo sin cambiar. El que lo escucha viene de Dios.
El que no lo escucha, ahí usted puede distinguir que viene del error del anticristo. ¿Por qué? Porque no tienen 2000 años, sino que cada uno inventó su propia doctrina. Su madre era católica, pero él comenzó a ser protestante hasta ahorita. Entonces no está escuchando la enseñanza que viene desde Cristo. Así descubrimos que eso no tiene el Espíritu de Dios, sino el Espíritu del error. Y no tiene el Espíritu de la verdad. El que escucha lo que vienen de Dios, esos son de Dios. Ahí está escrito. En la Biblia, Reina Valera. Otra preguntita, pues. Muy buenas noches, Padre Luis Toro. Mi pregunta es la siguiente y haciendo alusión a la explicación que nos acaba de dar. En Mateo 12, versículo 32, dice: el que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Tenemos que ubicarnos en el contexto. El contexto de Mateo 12:32 está hablando de que Jesús expulsa un demonio. 12:32 era. 12:32. Jesús expulsa un demonio. Él viene a liberar al pueblo del demonio, a hacer el exorcismo, o sea, sacar el demonio, limpiarnos del pecado. Cada vez que Él nos limpia del pecado, saca el demonio de nosotros. Y entonces ellos decían que era por el poder de Belcebú y no por el poder de Dios. Entonces Jesús dice que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. No se refiere a que usted de repente incluso diga algo en contra del Espíritu Santo simplemente, no. Se refiere a la blasfemia contra el Espíritu Santo en cuanto es el Espíritu Santo el que perdona, en cuanto es el Espíritu Santo el que libera, el que es el Espíritu Santo que vence al diablo en la persona por el poder de Dios. El pecado que no es perdonado, ese pecado que usted dice de la Virgen María, eso es pecado perdonado. Es un pecado contra el Espíritu Santo, pero puede ser perdonado. El que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo en cuanto para el perdón o para la liberación de esa persona del dominio de Satanás, cuando Cristo viene a perdonarlo, a liberarlo. Claro sería leyendo Juan 20:22, cuando Jesús deja el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, o sea, para poder liberar de la esclavitud del diablo a toda la gente. Y que los protestantes digan, eso es mentira. Jesucristo no le dio el Espíritu Santo a los apóstoles para el perdón de los pecados. Yo no me confieso con ninguno de ellos. Eso es invento de los curas. Yo me confieso directamente con Dios. Entonces ahí se cumple que ese pecado no será perdonado. Y no será perdonado no porque Dios no tenga misericordia o Dios no tenga poder, sino porque se cumple la palabra de Jesús. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedan, pero a quienes no se lo perdonen le quedarán sin, y a quienes no se lo va a perdonar, al que no cree que el Espíritu Santo está perdonando a través de los hombres y por eso no se confiesa con un hombre. Entonces su pecado no le será perdonado ni aquí ni en la otra vida porque no quiso confesarse. Escuche cómo dice Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. No creer que Jesucristo le dio a los apóstoles la autoridad de perdonar pecados y le dio el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le hiciera la limpieza o el exorcismo en la persona a través del sacerdote. Y no le quedará perdonado porque no quisieron creer en la palabra de Jesús. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Aunque no lo crean, no se librarán de esa promesa de Jesús. Si no reciben el perdón, no le quedarán perdonados. Por eso ese pecado no es perdonado ni aquí ni allá. No es como los protestantes dicen, yo me confío directamente con Dios en la parte de un palo. No, es un pecado contra el Espíritu Santo que Jesús sopló
Y les digo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonan los pecados, les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Los otros pecados contra el Espíritu Santo son perdonados si la persona se confiesa. El único pecado que no queda perdonado es cuando usted no se confiesa, porque no cree en la acción del Espíritu Santo. Otra preguntita, pues. El problema del carnaval es que se ha convertido en algo mundano. Se ha usado ahorita para darle propaganda a la ideología de género, a los gays. Ahorita carnaval es que el hombre se vista de mujer y la mujer se vista de hombre, y hacer propaganda a esa ideología de género. Eso es malo. Por eso es malo, porque se ha convertido en algo simplemente en vez de algo que edifique la comunidad, va perdiendo los valores cristianos y la moral. Si se viste alguna mujer, se viste o no se viste, anda más bien desvestida. Y los hombres se visten de mujer para meterle a los niños en la cabeza que eso es lo que tiene que ser de ahora en adelante. Eso es lo malo. Entonces, que por ejemplo, que usted el día de carnaval usted agarre y se vaya a un río a bañarse, eso no es malo. Que el día de carnaval agarre y se ponga a jugar con sus hermanos, echarse en agua, eso no es malo. Pero lo han tomado, han hecho una fiesta incluso para quitar los valores cristianos y promover los valores anticristianos, supuestamente valores, pero que no son valores, pero que ellos le lo ponen en el primer puesto y por eso llaman valores. Los llaman valores anticristianos o del nuevo orden mundial, para hacer propaganda a todo lo malo. Ahí está lo malo del carnaval. Buenas noches, padre. Primeramente, pues muy contento por estar aquí. Este es un regalo muy grande, que estoy de cumpleaños, y pues para mí es un regalo grandísimo. La pregunta que yo le voy a hacer es un poquito larga, pero se refiere a lo mismo. Ya la tengo por aquí escrita. Yo estuve, por lo menos, yo siempre converso mucho con los hermanos separados. Siempre me gusta eso porque yo vengo de allí. Entonces, sí, estuve yendo, sí, en mi juventud, siendo joven, acudí a una iglesia protestante pentecostal más de un año, póngale, no mucho. Pero sí estuve allá y ya tenía eso sembrado en mi mente. Y hace poco, hasta el 2020, que de ahí para acá empecé a ver los videos y muchas cosas, de Fernando Casanova y lo suyo. Y entonces estuve hablando con un hermano y me dijo estas cosas y yo no le supe responder. Y me dijo esto, porque estaban hablando sobre la idolatría. Y me dijo, ¿por qué la iglesia nombra santos? ¿Y por qué se les pide intersección si nadie va al cielo hasta que no sea juzgado? ¿Y por qué pagarle promesas y arrodillarse ante imágenes se dobla? Porque la iglesia es santos, no es la iglesia. La Biblia muestra que las personas que han dado la vida por Dios, manteniendo la fe, son santos. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 18, versículo 20. Son santos, no es la iglesia. Los protestantes, porque no conocen la Biblia, dicen que es la iglesia. La iglesia simplemente enseña lo que dice la Biblia. Y lo vamos a leer de la Reina Valera, ¿no? Por si acaso algún protestante dice que es mentira. Lo que pasa es que el protestante sabe que el católico no sabe la cita. Entonces le dice que la iglesia católica es... No es la iglesia católica. Es la Biblia la que dice. Escuchen. Apocalipsis capítulo 18, versículo 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas. ¿Estaban muertos o no estaban muertos? En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. De los profetas y de los santos. Y de todos los que han sido muertos en la tierra. Son santos y están muertos. ¿Lo inventó el Papa? ¿Lo inventó la iglesia? No. Ahora, están en el cielo. ¿Cómo van a estar en el cielo si no han sido juzgados?
Pero la Biblia dice que están en el cielo. ¿Qué vamos a hacer? Allá por en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, dice que están en el cielo, los santos. Y no solamente están en el cielo, vienen con Cristo. En el último día, que viene a juzgar a vivos y muertos, los santos vienen con Cristo. Primera de Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, La lupa. con todos sus santos. Esta es la Biblia Reina Valera. Lo único que nos queda es creer o no creer. Si creemos en la palabra de Dios, somos creyentes. Si le creemos a un pastor protestante, somos creyentes. Y los protestantes hace 500 años dejaron de ser creyentes y pasaron a ser creyones. Y no hay nadie que se lo diga. Entonces aparece el curatorio y se lo dice y se ponen bravos. Ah, pero se lo dice con capítulos y versículos y de la Biblia Reina Valera para decirle jaque mate. ¿Y por qué nosotros le pedimos a ellos? Pues bueno, están en el cielo. Ah, pero dice, pero es que no han sido juzgados. Es que ellos no han aprendido que según San Mateo existe el juicio particular y el juicio universal. El juicio particular, San Mateo capítulo 5, versículo 25. Y el juicio universal, San Mateo capítulo 25, versículo 31. Primero veamos el juicio particular. Mateo 5, 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y sean echados en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí está el juicio particular. Que la persona muere y va al encuentro del juez y lo mete a la cárcel, que se llama purgatorio. ¿Por qué se llama purgatorio? Porque de ahí va a salir cuando pague el último centavo. Del infierno no sale. Pero luego San Mateo habla del juicio final, que es Mateo 25, 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Juicio final. No es cuando usted se muera, es cuando Él ya venga en su gloria. y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ahí está el juicio universal. Entonces, ellos como no creen en el juicio particular, ellos como no creen que el alma sigue viviendo, dice el alma muere con el cuerpo, porque así lo inventó un pastor y ellos se lo creyeron. Entonces, afirman esas tonterías. Pero ningún protestante me puede comprobar con la Biblia esas mentiras. Ahora, ¿y por qué nosotros pedimos a y esos santos pueden rogar a Dios? Primero que están en el cielo. Y pueden rogar a Dios allá en el cielo por nosotros, según dice Apocalipsis capítulo 5:8, creo que es 5:8. Si no es 5:8 es 8:5. Si no es blanco es negro. 5:8 creo que es. Ajá. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, 4 seres vivientes que representan los 4 evangelistas, los 24 ancianos que representan los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel, o sea, los santos del antiguo y los santos del nuevo, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. escuchen, estos santos tenían copas llenas de perfumes y vean ustedes qué eran esas copas llenas de perfume. Que son las oraciones de los santos. De la Biblia Reina Valera, la de los protestantes. Ahí está escrito. Aquí solamente queda hacer un acto de fe. Hacer un acto de fe, más nada. Entonces, que ellos no lo quieran creer, eso es problema de ellos. Pero nosotros sí lo creemos. Y por eso las imágenes son simplemente
la representación de. Más nada, pero nosotros sabemos que la imagen no está en el cielo, que la imagen no es ese santo, pero que la imagen representa ese santo y lo hacemos como cuando usted hace una videollamada. Si usted unido, hágalo. Pero si yo quiero hacer una llamada por videollamada para ver la imagen de mi mamá, ¿por qué usted se pone bravo? Haga usted lo que quiere, yo hago lo que yo quiera. ¿O no? Videollamada es con una imagen. Ella me mira a mí y yo la miro a ella. Más nada, es la imagen. Pero no es mi mamá. Si yo le meto un tiro al teléfono, parto el teléfono, pero mi mamá sí que vive allá en Estados Unidos. Es una imagen. Ah, otra preguntita. Buenas noches, Padre. Primero le doy gracias a Dios porque para mí era casi imposible esto, Padre. Tengo 2 años viendo y escuchando sus videos. Cuando le dije que sus videos me cambió mi vida, fue así, Padre. Padre, durante 7 años escuché a los testigos de Jehová. Cuando ellos decían que cuando una persona muere, como dice usted, muerto el perro, se acabó la sarna, yo lo aceptaba. Pero hace 2 años se me muere mi hija y yo no quería aceptar eso. Yo no encontraba consuelo, me hablaron de sus videos. Escuché el primer video cuando usted habla de la muerte de su mamá. Eso me llegó al alma. Y de ahí para acá, para ser más exacta, a partir del 21 de septiembre del 2021 empecé a ver sus videos y encontré mucho consuelo en esos videos. Mi pregunta es, Padre, mi hija murió, no sé si está en el cielo, en el purgatorio, prefiero creer que está en el cielo. Desde ese día yo empecé a buscar las cosas del cielo, más no las de la tierra, porque cuando yo muera, quiero volver a verla. Mi pregunta es, Padre, si yo muero en el cielo, ¿yo voy a ver a mi hija o allá todos vamos a ser indiferentes? Yo sí tengo la oportunidad de vivir como lo dicen las Sagradas Escrituras, de cambiar mi vida, de corregir todo lo malo, de hacerlo como Dios quiere. Cuando a mí me toque partir, yo tengo la oportunidad de encontrar a mi hija en el cielo. Esa es mi pregunta, Padre. Según dice la Biblia, usted en el cielo va a conocer a su hija más que aquí. El conocimiento que usted tenga aquí, según dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 9 en adelante. El conocimiento que usted tiene aquí en la tierra es limitado. Pero cuando se muera, el conocimiento que usted tiene dejará de ser limitado. Será ilimitado. Y conocerá como Dios nos conoce a nosotros. Así está escrito. Si no está escrito, no me crea. Vamos a ver. Porque en parte conocemos. Ahorita que usted está aquí, que todavía no se ha muerto, ¿cómo conoce? En parte. Usted conoció de su hija en parte. Y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto. Futuro. Cuando venga lo perfecto. Lo que es en parte se acabará. No me empuje. Lo que es en parte se acabará. Cuando usted se muera, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Cuando estamos aquí en la tierra es como niños. Pero cuando morimos, llegamos a un conocimiento más amplio. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Cuando estamos en la tierra. Mas cuando ya fui hombre, cuando ya muramos y estamos en el cielo, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo. ¿Usted maneja carro? ¿Moto? Le dan miedo, pero ha visto que cuando va manejando miran por el espejo. Entonces dice que cuando estamos aquí en la tierra miramos por el espejo. Es algo no muy seguro. Siempre a veces tira una miradita para atrás para ver si se engañó o no se engañó. Pero vamos a ver allá. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara.
Ahora conozco en parte, Ahora conozco en parte, a su hija la conoció en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. conoceré como fui conocido por Dios. O sea, como Dios me conoce a mí, yo voy a conocer. Entonces, la Biblia me presenta eso. Y que vamos a ir con Él, claro. Según dice Hebreos capítulo 12, versículo 22, en el cielo, no es como dicen los digo, que va a ser aquí en la tierra, no. En el cielo están los ángeles, está Dios y están los espíritus de los que ya han muerto. Vamos a ver. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, Usted está cerquita del monte de Sión, yo también. O sea, cerquita de la pelona. a la ciudad del Dios vivo, Cuando nos muramos nos vamos para el cielo. Jerusalén la celestial, Ahí está. Ya se fue su hija. a la compañía de muchos millares de ángeles, Allá está su hija con millares de ángeles. a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, Abraham, Isaac, Jacob, todo el Antiguo Testamento. a Dios, Hasta Dios, el juez de todos, el juez de todo. Y mire que allá también va a estar los espíritus de los que murieron, los protestantes, los testigos dicen que no, que es aquí en la tierra. Vamos acá. a los espíritus de los justos hechos perfectos. Allá están los espíritus de los justos hechos perfectos. Allá nos vamos a encontrar, solamente que seremos como ángeles. Ya la parte carnal, la parte material, ya no. Pero que nos conocemos, vamos a conocernos más que como nos conocíamos aquí. Bueno, otra preguntita, pues. Buenas noches, padre. Yo tengo aproximadamente 3 años siguiéndolo. Gracias a Dios y a la Virgen. Lo di a conocer con la hermana que venía llegando, que era estudiante de los Testigos de Jehová. Y bueno, gracias a Dios y a mí, ella te conoció por el Facebook, por YouTube. Y bueno, fueron muchas cosas que yo le ayudé a ella a superar esa muerte de la niña. Mi pregunta es, para mí, no es tanto porque ya lo sé, pero quisiera que alguno de aquí, hermanos cristianos separados, para que le diera el mensaje y el texto bíblico donde dicen que los niños, que nosotros los católicos bautizamos a los niños sin ningún conocimiento porque no tienen pecado, por X o por Y, y yo quisiera que le dijera a ellos con la Biblia que cuando esos niños de esos protestantes y de los mismos católicos, porque habemos católicos que no bautizan porque esperan que lleguen los padrinos o qué sé yo, se llegan a morir a temprana edad sin el bautismo, ¿a dónde irán ellos? Ese es un gran lío. Ahí sí tiene que preguntarle a Dios cuando se muera. Mire, la Biblia dice que debemos bautizarlos a todos y que con el bautismo somos hijos de Dios. Pero no dice para dónde se va. Solamente dice que con el bautismo somos hijos de Dios y si somos hijos, herederos del reino de los cielos. Y muestra que debemos bautizar a todos, grandes y pequeños. Eso está escrito en San Juan capítulo 3, versículo 5 en adelante. El diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, y le dice que tiene que nacer de nuevo. Pero ojo, aquí está la edad del bautismo, porque hay que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. ¿A qué edad? Los protestantes dicen cuando tengan uso de razón. La Biblia no dice eso. Reto a cualquier protestante en el mundo y que me tape la boca. Y si hay alguno aquí que pase y me tape la boca. Eso no lo dice la Biblia, lo dicen los protestantes, pero la Biblia no. La Biblia dice que para bautizar a una persona, la única condición es que haya nacido de la carne. Y si ya nació de la carne, no importa que tenga un día, 8 días, 8 meses, 8 años, 80 años, sino si ya nació de la carne, puede volver a nacer del espíritu, porque lo nacido de la carne es carne y lo nacido del espíritu es espíritu. El gato es blanco, tengo los pelos en la mano. Oigan,
Vean. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no entra al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ahí no dice a qué edad. Ahí dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Un niño que tenga un día de nacido ya nació de la carne, es carne. Una persona que tenga 80 años ya nació de la carne, es carne. Pero cuando se bautice, Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. entonces Jesucristo dice que la única condición para nacer del Espíritu es que haya nacido. Por eso en el versículo 3, Nicodemo se asusta y dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? Ponga cuidado. El 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿A qué edad? La edad la inventan los protestantes. Pero Jesucristo dice, la única condición es que haya nacido de la carne. El que no naciere de nuevo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar acaso por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? los protestantes no entienden lo que entendió Nicodemo. No pone la edad. Yo no sé de dónde sacan los protestantes la edad. Si Jesucristo fuese clarito, solamente dijo, la única condición para nacer del Espíritu es haber nacido de la carne, más nada. No hay que darle vueltas. Jesucristo lo dice. Pero lo que sí nos pone a nosotros a sufrir es cuando dice, el que no renace del agua del Espíritu no entra al reino de los cielos. Ahí es donde la iglesia dice, oye, hay que bautizar a los niños. Pero no solamente ahí, también nos pone a temblar Gálatas 3:27, cuando Jesucristo por medio del apóstol dice que para nosotros unirnos a Cristo tenemos que bautizarnos, para ser cristianos tenemos que bautizarnos, para ser herederos del reino de los cielos tenemos que bautizarnos. Entonces, ¿qué pasa? Escuchemos. Porque todos los que habéis sido bautizados, Los hijos de los protestantes no, porque no han sido bautizados. Los hijos de los católicos, así sean niños o sean jóvenes o adultos, todos, otra vez, porque todos, niños, adultos, mujeres, hombres, feos, bonitos, pobres, ricos, todos, otra vez. porque todos los que habéis sido bautizados, ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Todos los que han sido bautizados, ¿para qué se bautizaron? en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Son cristianos. Eso se llama revestirse de Cristo. Son cristianos. Todos los bautizados. Un niño de un protestante puede ser el hijo del pastor. Si no es bautizado, no es cristiano. Porque todos los que han sido bautizados son cristianos. Se han revestido de Cristo. ¿Qué más? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Para qué nos bautizamos? Para ser uno en Cristo. Menos los hijos de los protestantes. Porque el diablo no quiere que sean uno con Cristo. Siga. Y si vosotros sois de Cristo, ¿Y con el bautismo de quién somos? Por eso el diablo no quiere que los protestantes bauticen a los niños. Porque si lo bautiza, el diablo sabe que le pertenecen a Cristo. Pero si no lo bautiza, son como un becerro que no tiene hierro. Andan sin dueño. Y si soy de Cristo, otra vez, y si vosotros sois de Cristo, los bautizados. ciertamente linaje de Abraham sois, Y ponga cuidado, herederos, hijos. y herederos según la promesa. Heredero significa hijos. Entonces el bautismo es para ser hijos de Dios, herederos del reino. Si ellos no lo quieren creer, eso es problema de ellos. Pero en la Biblia está. Y la Biblia Reina Valera para decirle jaque mate. Otra preguntita.
Buenas noches, Padre. Dios los bendiga. La pregunta es la siguiente. ¿Qué significa y cuál es la diferencia del pecado de muerte y del pecado de no muerte? ¿Y cómo hacer para ir a la confesión, hacer un verdadero examen de conciencia e ir a confesarse correctamente, Padre? Dios le bendiga. En la Biblia, primera de Juan, capítulo 1, versículo, ¿cómo es? Primera de Juan, 5, 16, primera de Juan 5, 16. Leamos primero el 17. En el 17 habla que no todos los pecados son iguales. Los protestantes dicen que todos los pecados son iguales. Que si usted se robó una chupeta, usted va para el infierno. Si no se mete a protestante. Ahora, si se mete a protestante, aunque haya matado a su madre, va directamente al cielo con tu ropa y zapatos. Pero bueno, la Biblia dice que es mentira, que hay dos clases de pecado. Escuche. 16. Si alguno viere a su hermano. El 17. 17. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Toda cosa mala que usted haga es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Pero no todos los pecados son iguales. Que se robó una chupeta es un pecado. Pero no es un pecado que lo lleva hasta el infierno. No todo pecado es de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido... Otra vez. Sabemos... No, el 17. Ok. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora el 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿Se puede orar por los que están en el purgatorio? Sí, que han cometido pecados que no son de muerte. Se orará por ellos y Dios les dará vida. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. El que ya va para el infierno, ahí sí ya se perdió. Pero usted puede orar por los muertos porque usted no sabe cuál va para el infierno y cuál va para el purgatorio. Pues por si acaso hay que hacer algo por ello, ¿verdad? Pero en la iglesia enseña que existe el pecado mortal y el pecado venial. El pecado que mata la gracia divina en su vida, que es el pecado mortal, y el pecado venial, que no mata completamente la gracia divina. ¿Y cuál es el pecado mortal? La iglesia no los señala con el dedo, sino dice: cuando usted sabe que está pecando contra los mandatos de Dios y está pecando gravemente y lo hace con plena conciencia, eso es pecado mortal. Y si usted está pecando y su pecado no es un pecado grave contra los mandatos de Dios, o usted no tenía plena conciencia de eso, ese pecado no es pecado mortal que acabe la gracia de Dios en su vida. Entonces, no dice esto. Hay algunos que uno sabe así ya, que uno entiende que es pecado mortal, porque algunos están dibujados en la Biblia. Por ejemplo, ¿se acuerda que ya en primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante, da unos nombres? Bueno, eso ya lo usted, porque ahí da los nombres, entonces ya puede decir, estos son. Pero hay personas, por ejemplo, que no sepan, y entonces no es igual para el que sabe. No deja de ser pecado, pero no es igual, porque aquel sabía y el otro no sabía. Vamos a ver. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Entonces sabemos que es un pecado grave fornicar. ¿Y qué es fornicar? Fornicar es tener sexo sin ser casado.
amigos con derecho, novios con derecho, vivir arrejuntado, vivir casado por lo civil. Eso es fornicar. Entonces, aquí la Biblia entonces nos presenta que eso es un pecado. Ni los idólatras. Los que tienen otros dioses. Que recuerda que ese fue el pecado de Venezuela, que todavía la gente no ha tomado en cuenta, que idolatraron a un hombre y creían que era el comandante supremo y eterno. A ustedes les parecía un juego, pero eso es pecado mortal. Eso se llama idolatría. Y el pueblo de Venezuela piensa que es un juego, pero no saben que están pagando lo que el pueblo de Israel pagaba cuando idolatraba a un hombre. Y en Venezuela se cometió un pecado mortal. Idolatraron a un presidente y lo llamaban comandante supremo y eterno comparado con Dios. Se llama idolatría. Y por eso el pueblo de Venezuela no se levanta hasta que pida perdón a Dios. Pero los curas no lo dicen. El pueblo no lo sabe. El pueblo no lo sabe. El pueblo pensaba que la iglesia les estaba engañando. Y cuando la iglesia les decía, cuidado, viene el comunismo, eso viene disfrazado de socialismo, ¿qué decían de la iglesia? Los curas no deberían meterse en política. Los curas son el diablo con sotana. Pues ahora chupen. Porque la iglesia es madre y maestra y enseña. Pero no le hacen caso. ¿Qué vamos a hacer? Ahora sufran. Ahora dicen los hijos que están sufriendo en otro país, que están allá, más 8 millones de personas que han tenido. Padre, ¿qué hacemos? Pues bueno, uno como el papá y la mamá. Bueno, hijo, yo no se lo dije. Y usted como hijo rebelde hizo lo que le dio la gana. No quiso creer. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahí donde dice, pues sarna con gusto no pica, y si pica no mortifica, aguanten. Después de los afuera ya no van a la centuría bendita. Para eso está la iglesia, para que le diga al pueblo, y la iglesia cumplió y le dijo, y ustedes se burlaron de la iglesia y de los curas, porque creyeron en los hombres, porque no creyeron en la iglesia. Pero eso es pecado de idolatría. Entonces la Biblia dice que eso es un pecado, y eso trae consecuencias, y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Ahora nos piden que adoremos a María Leonza, a Huacaipuro, al otro también negro Felipe, y los pactos satánicos con los santeros y los babalaos y los brujos. Ahora el pueblo está metido ahí, dígame, los guardias, los policías, los militares, obligados metidos ahí, los políticos. ¿Y cuántos de ustedes también andan en las mismas, los brujos? O ustedes no, los que no vinieron. Sigue, ¿qué más pecado? Ni los adúlteros. Adúlteros. Ni los afeminados. Ni los que se echan con varones. ¿Más claro? ¿Se lo aclaro más? Ni los ladrones. Ni los avaros. Ni los borrachos. Ni los maldicientes. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces aquí muestra una lista. Y hay varias listas. Pero, vuelvo y repito, hay personas que lo saben. Por ejemplo, muchos de ustedes viven en concubinato y saben que es pecado. Eso es pecado mortal. Viven en adulterio y saben que es pecado. Y no quieren salir de ahí. Y dice, yo voy a buscar un cura que me dé permiso para seguir viviendo así. Y lo va a encontrar, porque de cada 12 hay uno que traiciona a Cristo. De 12 apóstoles, uno traicionó a Cristo. Y lo va a encontrar. El que busca encuentra. Usted va a encontrar un cura que lo apoye en eso. Igual que el que le gusta hombre con hombre y mujer con mujer, va a encontrar un cura que lo apoye en eso. ¿Qué vamos a hacer? Eso está escrito en la Biblia y no puede fallar. Pero no deja de ser pecado, sigue siendo pecado. Entonces, el pecado depende de la gravedad y de la conciencia. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Si usted se roba una chupeta, es robar. Pero no es lo mismo que robarse una vaca. ¿Sí captan? Si usted se roba $1, es robar.
Y no es lo mismo que robarse $5,000. Si usted se roba una vaca a Petronilo que tiene 5,000 vacas, es robo. Pero si usted le roba una vaca a Pánfilo que tenía nomás 2 vacas, es mucho más grave. ¿Me capta? O sea que depende de la gravedad. ¿Ve? Bueno, otra preguntita pues. ¿Ah? La confesión. ¿Qué confesión? La preparación para la confesión. Para una buena confesión. Para una buena confesión la iglesia siempre nos enseña examen, dolor, propósito, decirle los pecados al confesor y cumplirla. Ojo, no como Ricardo Arjona que dice que cumplir la penitencia es pagar el precio del pecado. Ese no fue la catequesis. En la canción que dice que sí, que entonces que le va del cura y se confiesa y el cura con 2 Padres Nuestros ya le pagó el precio porque había matado a una persona, algo así. Es que a él no le enseñaron que la penitencia no es para pagar el precio. Cristo ya pagó el precio. La penitencia es para que vaya a darle gracias a Dios. ¿Se acuerdan los leprosos? ¿Cuántos quedaron curados? 10. ¿Y uno solo vino a dar? Gracias. Eso llama la penitencia. Entonces el sacerdote lo manda a decirle a Dios gracias, para que no sea de los 9 desagradecidos. Pero no es para que vaya a pagar el precio del pecado. Ah, no, usted mató a una persona y fue ese confesor y el cura lo mandó a rezar un Padre Nuestro. ¿Y con ese Padre Nuestro pagó al muerto? No, usted no pagará al muerto nunca. Nunca. Ni aunque lo metan en la cárcel pagará al muerto. Ese pecado solamente Jesús lo perdona con el sacramento de la confesión, y al perdonarle ya Cristo pagó en la cruz su pecado. Usted lo que va a decirle es gracias. Esto es lo que es la penitencia, ¿verdad? Para que la persona agradezca a Dios su misericordia, su perdón. Y eso del examen de conciencia, ¿de dónde lo saca la iglesia? Y la confesión, confesar los pecados del penitente, ¿de dónde lo saca? De primera de Juan, capítulo 1. Jesucristo ya pagó el precio, que es su sangre. Mas, sin embargo, para que me perdone, yo tengo que reconocer mi pecado y confesar mi pecado. A ver, ¿quién le toca? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está la paga, ya pagó el precio, la sangre de Cristo. Pues si Cristo ya pagó el precio, ¿qué tenemos que hacer ahora nosotros? Dale. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. En castellano, hay que hacer el examen para descubrir que tenemos pecado. ¿Y cuáles son nuestros pecados? Porque si no lo hacemos, nos engañamos a nosotros mismos. Segundo. Y la verdad no está en nosotros. Si no reconocemos los pecados, pues la verdad no está en nosotros. Ahora, la segunda parte, la otra. ¿Qué tenemos que hacer? Ya Cristo pagó. Yo reconozco mi pecado, ahora debo confesar. Si confesamos nuestros pecados. Otra vez. Si confesamos nuestros pecados. Otra vez. Si confesamos nuestros pecados. ¿Qué es lo que no entienden? Tengo que confesar los pecados, que los protestantes dicen que no, pero ahí está en la Biblia Reina Valera. Estoy leyendo la Biblia de los protestantes. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Por qué fiel? Porque Él dijo, a quienes le perdonen los pecados le quedan, y a quienes no se los perdonen le quedan. Él es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados. Listo. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Ahí está claro, solamente que no leemos la Biblia y los protestantes nos engañan. Buenas noches. Voy a hacerlo más concisa y hacer las preguntas de una vez. Sabemos que en la Biblia no está todo escrito. Lo dice la misma palabra. Sería entonces demasiados libros. Leo la Biblia, bueno, soy apostólica, católica, romana, creo en la Virgen, en los ángeles.
pero todavía nos falta conocimiento de la Biblia y estamos en ese camino. Por eso venimos aquí. No he encontrado todavía, se nos dicen que las personas que se quitan la vida, ¿sí?, no tienen perdón de Dios. No los inculcaron. Entonces a mí me preocupa el apóstol que traicionó a Jesús, que se ahorcó. Sabemos que la misericordia de Dios es eterna. Entonces no sé si hay un pasaje en la Biblia que diga que no lo perdona Dios, y si es así, ¿qué pasó con Judas? Y la otra es sobre la Eucaristía. Hay católicos, hicieron un estudio, y de cada 10 católicos, 8 no creían en la Santa Eucaristía y son católicos. Y sabemos que la Eucaristía está en la Biblia. Y la otra, Padre, sabemos que Dios tiene misericordia siempre y cuando nos arrepintamos, tengamos ese examen de conciencia. Pero llega la muerte repentina, un accidente, un paro respiratorio y no me confesé. Le escuchaba a un sacerdote que si se nos muere un hermano y podemos ir a buscar el sacerdote más cercano, tenemos 1 hora, porque lo último que muere es el cerebro, así el corazón se haya parado. Entonces podemos salvar vidas. Entonces no sé si después que la persona muere todavía hay un momentico allí que llegue un sacerdote en auxilio y hacer la confesión, tiene un nombre. Sí, en ese momento después que la persona murió. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga. En ninguna parte de la Biblia dice que la persona que se quita la vida pues se condena, ¿no? Sabemos que es un pecado. O sea, a ver, ya va, voy a arreglar mejor la respuesta. Que se condena, se condena. Pero que se vaya para el infierno, no lo sabemos. Porque en la Iglesia Católica distinguimos la condena de 2 partes. La condena del purgatorio, que es condena, del cual saldrá. Cuando pague el último centavo sale. Esa condena. Y existe la condena del infierno, del cual no sale. Una persona que muere en pecado, la Iglesia Católica dice se condena, pero no nunca dice para el infierno. En cambio, los protestantes, la condena es para el infierno. Si usted se robó una galleta, usted va condenado al infierno. Y en la Iglesia Católica no. La Iglesia Católica dice, una persona que muera en pecado se condena. Pero que vaya para el infierno o por el purgatorio no me toca a mí decirlo, sino a Dios. ¿Me capta? Una persona que se quita la vida se condena. Pero no puedo decir si para el infierno o para el purgatorio. Eso le toca a Dios, porque no sabemos qué vivió en ese momento, si pidió perdón a Dios en ese momento, si no. Y Dios es rico en misericordia, no lo sabemos. ¿Verdad? Sabemos que Él es rico en misericordia, pero no sabemos si la persona en el momento que se estaba quitando la vida tuvo un momento de arrepentimiento. No lo sabemos. Entonces, por eso los protestantes a todo el mundo manda para el infierno, porque para ellos condenarse significa infierno. Para nosotros condenarse no significa infierno, significa 2 opciones, o infierno o purgatorio. Pero siempre una condena, el juez dictamina una sentencia y dice va a pagar tanto o no, o va a pagar cadena perpetua. En la otra de que usted dice de si Judas, creo que es Juan 17:12, compadrito, ¿verdad? 17:12. Ahora, en cuanto a Judas, el problema de Judas fue porque él no se arrepintió, vendió a Cristo, traicionó a Cristo, y no, sí se arrepintió, pero no pidió el perdón a quien podía perdonarle. ¿Verdad? ¿Qué dice? ¿Si era 17:12? Sí. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Se perdió. Judas se condenó. Entonces dice la escritura que sí. Ajá. Entonces, no sabemos, vuelvo y repito, no sabemos si fue la condena eterna o la condena de purgatorio. Eso le toca a Dios. La Eucaristía, sí. El diablo ha trabajado tanto por medio de los protestantes que ya muchos católicos no creen que Cristo está en la hostia.
Y los poquitos que creen, lo creen de palabra. Por eso usted verá que hay gente que entra en la iglesia y no se arrodilla ante Jesús. Y no va al Santísimo. Y nunca visita al Santísimo. No cree que ahí está Jesús. Y en la misa está llamando por teléfono, mandando mensajes, hablando con el compañero, jugando con el niño, distraído. Va y comulga, pero no sabe lo que está recibiendo. Eso es un gran problema que tenemos. Y si una cosa debemos rescatar los católicos es nuestra fe. ¿Qué creemos? ¿De verdad creemos que ahí está Cristo? Él lo prometió. Tomen, coman, esto en mi cuerpo. Tomen, vean, esta en mi sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Si lo creemos bien, si no lo creemos, pues es problema de nosotros. Pero la Iglesia Católica enseña lo que dice la Biblia, y no lo vamos a leer, pero está en Lucas 22, 19, cuando Jesús dijo que eso era su cuerpo. Agarró pan y dijo, esto es mi cuerpo, dijo, esta es mi sangre. Si Él lo dijo, así es y punto. ¿No lo creemos? Problema. Pero, queridos católicos, debemos hacer el ejercicio de creer. Y si alguno quiere creer en la Eucaristía, de verdad, debe leerse el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Se lo puede leer completo. O si quiere resumido, lo puede leer desde del 26 al 58. Al 68, perdón. Al 68. Mejor que lo lea todo porque no se va a acordar del 26 al 68. Todo el capítulo 6. Y ahí usted comienza a hacer un ejercicio de creer, de creer, de creer y de creer. Y entonces usted podrá terminar creyendo. Porque es un ejercicio. A creer se aprende creyendo, como a caminar se aprende caminando y a nadar se aprende nadando. Pero si usted no hace el ejercicio de creer en la palabra de Dios, nunca va a tener fe. Se quedará con esa fe ahí dormida. Pero nunca va a progresar en la fe. Solo agarrando la Biblia, leyendo el capítulo 6 de San Juan, usted puede progresar en la fe sobre lo que es la Eucaristía. ¿Me dijo algo más? ¿No? ¿Qué era? Si una persona muere repentina, bueno, pues mire, la verdad es que si Dios es rico en misericordia y yo tengo un testimonio que me hace pensar lo que usted está diciendo. Yo trabajé en una comunidad que se llama La Grita, en el Táchira. Trabajaba con un padre que visitaba el hospital. El padre César Arellano visitaba el hospital, era capellán del hospital. Todos los días, creo que era todos los días, visitaba el hospital, toda la mañana. Y un día él llegó al desayuno y lo vi bravo. Casi nunca lo miraba bravo. Ese día lo miré bravo. Y dijo que se muera sin confesiones y sin vergüenza. Yo ya no hago nada más por él. Y lo veo bravo y yo dije, pero ¿de quién habla? Y cuando nos sentamos a comer, le dije, ¿de quién habla usted? Dijo, del pastor. El pastor que está allá en el hospital. Que he ido varias veces y hoy me soltó las patas y me dijo unas cuantas cosas. Y no vuelvo a visitarlo, por mí que se muera sin confesión. Y yo le dije, ¿y dónde está? Digo, en la cama número 7, en el segundo piso. Y yo me agarré la Biblia y me fui para la cama número 7. Y llegué y le dije, bueno, yo sé que usted es el pastor, a mí qué me importa. Yo vengo a predicarle la palabra de Dios. No, que yo soy, sí, yo ya lo sé. Yo ya lo sé, pero yo lo único que quiero es predicarle a usted, antes de que se muera, lo que dice la Biblia sobre la confesión, sobre la comunión, y usted verá si cree o no cree. No, pero que la Biblia dice que yo tengo que predicar a tiempo y a destiempo. A tiempo cuando me quiere escuchar y a destiempo que no. Usted no me quiere escuchar, me tiene que escuchar. Y como usted está en la cama y no se puede parar, yo lo voy a predicar. Y comencé a predicarle sobre la confesión. Y dale, y después sobre la Eucaristía, y le prediqué. Y cuando terminé de predicar le dije, no me importa lo que usted piense. Ya le prediqué la palabra, ya cumplí. Usted verá si lo cree o no lo cree. Le di capítulo y versículo y de la Biblia Reina Valera. Así que hasta luego. Y si algún día, en el momento de la muerte, usted siente la necesidad de confesarse, mándeme a llamar. Yo soy el cura de la iglesia de arriba. El cura flaco de la iglesia de arriba. Dijo, yo no me confieso con un hombre ni aunque me esté muriendo. Yo me confieso directamente con Dios en la pata de un palo. Y le dije, eso lo dice ahorita porque no está en la hora de la muerte. Cuando esté en la hora de la muerte, me manda a llamar. Pasó el tiempo.
algunos 15 días, algún mes. Recuerdo que como a la 1 de la tarde yo iba a hacer la siesta cuando llegó una señora llorando para visitar un enfermo, Y le dije, ¿y dónde está? Dijo, en el hospital. ¿En el hospital? Pero si el padre acaba de llegar del hospital. Él era fijo. A mí me había olvidado lo del pastor. Digo, es que mi papá es el pastor. ¿Cómo? Que mi papá es el pastor. Y si es el pastor, ¿por qué viene a molestarme? Dijo, porque dijo, hija, estoy en la hora de la muerte y yo pensaba que no tenía que confesar mi pecado. Pero ahora Dios me ha mostrado que cargo todo el peso de mis pecados. Córrale, búsqueme al cura flaco de la iglesia de arriba y dile estas palabras mirándolo a los ojos. Dile que yo le mando a decir que no moriré hasta que él me dé el perdón. Le dije, ¿sí le dijo? Dijo, sí. Le dije, vámonos, mamita, vámonos. Entré en el carro de ella y la señora comenzó eso, pero allá las carreteras son muy angostas. Y entonces no podía avanzar con los otros carros y había muchos carros, mucho tráfico. Y la señora lloraba y la señora gritaba y la señora desesperada. Y le dije, mamita, no podemos hacer nada, no podemos volar para pasar por encima. Fue muchas trabas, demasiado, mucho con demasiado. Al final llegamos al hospital, bajamos del carro y córrale. Y cuando íbamos subiendo las escaleras, escuchamos unos ruidos. Al subir al segundo piso, venía la gente llorando. Y decían, se murió. Y cuando me vieron a mí, cura maldito, cura no sé qué, por culpa suya, dijo una por allá, mi papá se murió sin confesión, la otra por culpa suya, por irresponsable, llegó tarde, mi papá se murió. Uy, me insultaron. Y yo, como perrito regañado, me regresé y iba bajando las escaleras. Y ellos venían en la pata mía insultándome. Yo dije, si soy tonto, yo me pongo a parar esta vieja. No, agarré y pasé otra vez, me insultaban, me miraban feo, yo pasé por el medio, no es conmigo. Y llegué, y cuando iba llegando a la habitación, salieron las monjas, las dominicas, 3 monjitas que estaban allí. Entonces me dijeron, padre, se murió, lo estaba esperando. ¿Hace cuánto murió? Hace como 3 minutos, 5 minutos, no sé cuánto. Yo le dije, bueno, está bien, padre, pero estaba pidiéndolo a usted. Y que no se moría hasta que usted no llegara, pero se murió. Entonces, ¿y dónde está? Vea que lo tenían así. Y le dije, mire pastor, yo sé que usted estaba arrepentido, ya me lo dijo su hija, me lo dijo las monas. Y yo no sé si usted ya le entregó cuenta a Dios o no, pero Dios es rico en misericordia, como dice la hermana. Por un sí o por un no, yo le voy a dar la absolución. Arrepiéntete. Si me estás escuchando, a lo mejor no te has muerto completamente y me estás escuchando, arrepiéntete, te voy a dar la absolución. Sin mucha fe de que estaba vivo todavía, yo le dije, Padre misericordioso que reconcilió consigo el mundo por la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, envió el Espíritu Santo para perdonar el pecado, conceder a este hermano por el ministerio de la iglesia, el perdón y la paz. Y yo te absolvo de tu pecado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hizo el hombre y se volvió a morir. Menos mal, porque si no me muero yo. Me da un infarto. Las monas pegaron una estampilla. Más bárbaro. Padre, estaba vivo todavía, lo estaba esperando. Y yo le dije, sí, eso lo viví yo. O sea, no puedo decir que es mentira, eso lo viví yo, por algo lo dicen. Pero yo viví eso, el hombre ya estaba muerto, ya las monas no son tontas, son enfermeras. Y como enfermera ya sabía que estaba muerto. Y entonces ellas me dijeron, padre, no podemos entender. Le estaba esperando el perdón. Yo le dije sí, y yo le di el perdón, y eso sucedió. Entonces, eso es lo que yo puedo decirle. Otra preguntita. Ya me quedan 10 minutos, de modo que sean cortos en la pregunta, porque para poder responder rapidito. Venga. Buenas noches, padre. Yo tengo un hermano que es testigo de Jehová. Yo duré 2 años estudiando la Biblia con ellos. Y cuando mi tío murió, él nos dijo que eso era pura creencia, rezarle a los muertos. Yo quiero que me explique con la Biblia por qué a los muertos se les rezan 9 días después de haberlos enterrado los 6 meses y el cabo de año.
rezamos por los muertos, yo le acabé de mostrar la primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, porque la Biblia dice que si cometió un pecado que no sea de muerte, Dios le dará vida. Se lo vuelvo a repetir, para que lo tenga presente, para que usted se dé cuenta por qué rezamos por los muertos. 5, 16. Primera de Juan. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios, le dará vida. ¿Pedirá a Dios? Y le dará vida. ¿Y le dará vida? Por eso oramos por los muertos. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, aquí nosotros pedimos por ello. ¿Por qué lo hacemos 9 días? Lo hacemos 9 días, usted lo puede hacer 20 días, 50 días. No, porque tenemos que guardar luto a la persona. Entonces hacemos de 9 días para recordar y para ir desprendiéndonos y dejar descansar en paz a esa persona. Pero queremos orar por esa persona. Lo hacemos 9 días porque ya se hizo costumbre 9 días, pero pueden ser 20 días, pueden ser 50 días, pueden ser toda la vida que usted lo puede muerto, no hay ningún problema. Pero en casa se hace como por respeto a esa persona esos días. Después cada mes, cada 6 meses, se hace igualmente para recordarle, porque la Biblia dice que tenemos que recordar a los muertos y orando para que Dios le perdone. Y no debería solamente ser 6 meses y ya se acabó, sino toda la vida que podamos orar por los muertos. Pero es simplemente una costumbre. Y se hizo costumbre 9 días, entonces tenemos esas 9 días. Podía ser 30 días, podía ser un año, podía ser lo que sea. Pero es simplemente porque la Biblia dice que podemos orar por ellos y Dios le dará vida. Y por eso lo hacemos. Pero es una manera de 9 días para ir desprendiéndolo, para que la familia vaya aceptando la muerte de su familiar. No solo, sino acompañado con la otra familia, con los amigos, que en oración le ayuda a superar para que después ya lo deje descansar en paz. Buenas noches, Padre. Padre, ¿es verdad que Satanás era... Buenas noches, Padre. Padre, ¿es verdad que Satanás era un ángel de Dios y que él se rebeló? Sí, niña. Por eso el nombre de Satanás era Luzbel, Luz Bella, o Lucifer. Luz Bella, era un ángel bueno. Pero él no quiso obedecer a Dios. Entonces, al no querer obedecer a Dios, Dios le dice, pues si no quieres obedecerme, tú no tienes parte conmigo. Él prefirió desobedecer a Dios por soberbia, porque Jesucristo, que es Dios, se hizo hombre. Y él no quería, como él adoró a un ángel, querer adorar a Jesucristo, Dios hecho hombre. Entonces por eso dejó de ser ángel de luz y pasó a ser ángel de las tinieblas. Y aquí entonces la Biblia nos muestra que usted y yo podemos ser muy buenos, pero si nos dejamos llevar por la soberbia y no le hacemos caso a Dios, entonces pasamos a ser muy malos. Buenas noches, Padre. Mi pregunta es, mi papá hace 2 años que murió. Yo lo lloro mucho. Todo el mundo dice que es malo llorar, que lo debo dejar descansar. Y yo no puedo. No tengo la fuerza, no tengo el valor de hacerlo. ¿Es malo lo que yo estoy haciendo? Está mal lo que está haciendo. Porque la Biblia dice que hay que llorar al ser querido y guardar luto por él hasta un tiempo. Pero luego tenemos que dejarlo sí descansar en paz. Ni usted, ni yo, ni ningún ser humano puede superar eso, si no es a la luz de la fe. ¿Cuál es su problema? Su problema no es que su papá haya muerto. Mi mamá también murió. ¿Cuántos han muerto aquí? Su papá, su mamá, su abuelo.
problema suyo no es que su papá o su mamá haya muerto, no. El problema es que usted no ha buscado refugio en la fe. Usted ha querido superarlo desde la parte humana, a fuerza de hombro, y ahí sufrirá toda la vida. La única manera para superarlo es que usted se aferre a la fe. Por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice la Biblia? Cuando una persona muere, ¿qué dice? Porque sabemos. Eso es lo que usted no sabe. No lo ha asimilado. O sea, lo sabe en teoría, pero no lo ha asimilado. Sabemos Que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, su papá se murió, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. tenemos una casa, una mansión no hecha por manos humanas, eterna en el cielo. Como usted no lo cree, no lo asimila, por eso se llama que la fe es un ejercicio. Como usted no ha hecho el ejercicio de creer eso, a usted le duele que su papá haya muerto. ¿Por qué a mí no me duele que mi mamá se haya muerto? Porque lo primero que yo hice fue agarrar la Biblia, sentarme y decir, yo quiero creer esto. Si aquí está escrito, yo lo quiero creer. Jesucristo, en Juan capítulo 14, versículo 1, te dice a ti y me dice a mí, no se turbe vuestro corazón. Usted tiene un corazón turbado. Pero Jesús dice, no te turbe vuestro corazón. ¿Cómo? Solo creyendo. Ponga cuidado. No se turbe vuestro corazón. ¿Cómo? Creéis en Dios, creed también en mí. No hay otra manera. Hasta que usted no tome esa decisión, usted puede ir a un psicólogo, puede ir a un psiquiatra y vaya donde usted quiera. Pero hasta que usted no crea en Jesucristo, usted no puede superarlo. Creer en Jesucristo no es creer que Jesucristo existe, sino creer lo que Él enseñó. ¿Qué enseñó? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se da cuenta? Entonces usted tiene un corazón perturbado porque usted no ha creído en Jesucristo, que dice, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, yo mismo se lo hubiese dicho. Pero voy a preparar un lugar, cuando le prepare un lugar, me lo llevo, ya se llevó su papá, para que esté conmigo. Como usted no cree que Él está con Dios, como usted no cree que Jesús cumple su palabra, a usted le duele porque dice, mi papá, quién sabe para dónde se iría. A mí no me duele porque yo digo, mi mamá se fue para el cielo. Dios si es malo, ¿por qué se llevó a mi mamá? Yo digo, bendito sea Dios, se llevó a mi mamá al reino de los cielos, donde no hay luto, llanto ni dolor, todo será alegría, gozo y paz. Entonces hay diferencia entre el creer y no creer. Usted sufre porque usted quiere. El día en que usted tome la palabra de Dios, y ahí le dejo Juan 14, 2 de Corintios 5, usted lo medita, usted lo gusta, y entonces puede superar eso. No hay otro remedio. ¿Ya? Bueno. Nadie enseña que se acabó el tiempo. Vamos entonces a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Dice que una última, la ultimita, no más, no más. Bueno, Padre, primeramente darle gracias a Dios por esta excelente oportunidad que nos ha brindado de que usted esté aquí y dando estas enseñanzas que son de gratificación para muchos de nosotros que están acá. Y una de las cuestiones que sabemos que los protestantes se agarran de cualquier clavo torcido, ¿ven? Entonces, ¿por qué? Porque cuando estuviste en Perú, no fue hace mucho, en el debate que estuviste con este muchacho, te hizo una pregunta. Y desde ese momento, cuando tú le dijiste a él de que Cristo murió por María, entonces, por María y por todos nosotros también, entonces ahora desde ahí tienen haciendo una fiesta diciendo de que no, que María tuvo pecados por eso, que aquello, porque ahora el padre Luis Toro dijo que sí murió por María. Entonces, ¿cómo se le puede responder a estos hermanos?
Jesucristo sí murió por todos y murió por la Virgen María y murió para salvarnos del pecado, a ustedes, a mí y a la Virgen María. Él es nuestro Salvador. Y si este, ¿cómo que llama? Izquierdo, ¿cómo? Y si bueno, ese, el izquierdo. No, ¿quién fue el izquierdo? Bueno, si quiere escuchar la respuesta que usted hace alarde, que usted dice, el cura Toro no tiene respuesta, yo tengo la respuesta, lo que pasa es que ese no era el tema. Y a usted, o sea, ¿cómo hacerle entender que ese no es el tema? ¿Cómo? Si usted lo que iba metido en ese disco rayado, y no, teníamos el tema y usted no respondió. Pero ya que el hermano me hace la pregunta, yo se la respondo. Si quiere la toma, si no la quiere no la toma. Jesucristo murió por todos los seres humanos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y ahí estaba también la Virgen María. Eso es verdad. Y murió para salvarnos del... Eso es verdad. Y Jesucristo me salva a mí del pecado y te salva a ti del pecado y salvó a la Virgen María del pecado. Eso es verdad. Pero la salvación que Jesucristo trajo para los del Antiguo Testamento es distinto a lo que trajo para el Nuevo Testamento. Y la salvación que trajo para la Virgen María es distinta a la salvación que trajo para nosotros. Porque según San Pedro, primera de Pedro 3:19, él fue a predicarle allá a los espíritus de los que ya habían muerto en el Antiguo Testamento, llevarles la buena nueva también para salvarlos allá. ¿Cómo se dice cuando le pagaban a los maestros? Retroactivo. Es una manera del Antiguo Testamento. ¿Sí? Le pagó el retroactivo. Primera de Pedro 3:19 en adelante. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Entonces esta gente que había muerto en el Antiguo Testamento, Jesucristo también vino y a ellos también los salvó. Retroactivo. A nosotros, a los que estaban ahí presentes, los salvó en el momento. Y a nosotros en futuro. Llevamos 2000 años y ¿quién nos está salvando? Cristo. A la Virgen María también la salvó del pecado, distinto a nosotros. A nosotros nos salvó del pecado porque nosotros caímos en el pecado y Él nos levantó del pecado. Nos salvó del pecado. A la Virgen María la salvó distinto. La salvó del pecado porque no permitió que cayera en él, pero Él la salvó del pecado. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Usted tiene un hijo. Un tigre agarra a su hijo y usted encuentra que el tigre está devorando a su hijo. Usted mata al tigre. ¿Salvó a su hijo o no lo salvó? Usted mató al tigre. Y su hijo está vivo, lo estaba atacando. ¿Usted lo salvó o no lo salvó? Claro, usted cura las heridas y se salvó el hijo. Ahora miramos. Está su hijo, va a su hijo y resulta que viene el tigre. Y cuando usted ve que el tigre va a destruir a su hijo, usted lo dispara. ¿Lo salvó o no lo salvó? Pero no lo tocó el tigre. No lo tocó, pero lo salvó. Al uno lo salvó de una manera y al otro lo salvó. A la Virgen María lo salvó de la segunda manera. Antes de caer en el pecado la salvó. Y a nosotros nos salvó después de haber caído. Pero a los dos nos salvó. El papá salvó al primero de una manera y al segundo lo salvó de otra. ¿Y por qué nosotros decimos que la Virgen María la salvó antes de caer? Porque está escrito, San Lucas, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, habla de que esa mujer, la de Apocalipsis 12:1, una mujer vestida de sol con la luna bajo su pie, parió un hijo, versículo 5, y ese hijo ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, ese es Jesús. Vamos a ver. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones,
y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. No me vengan a decir que fue doña Petra que parió a Jesús, o doña Pánfila. La Virgen María, al Hijo de Dios. Ajá, y cuando el diablo quiso atacarla, versículo 16 del 12, ¿qué pasó cuando el diablo quiso atacarla? Vamos a ver el 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca. Un poquito más atrás donde dice que vomitó el 15. Y la serpiente arrojó de su boca. ¿Saben cuál es la serpiente? Versículo 9. ¿Cuál es la serpiente? Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo. Listo. Ahora sí, para que se den cuenta que era el diablo. El versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer. Ahí está atacando a la Virgen María. La quiere hacer caer en el pecado. Arrojó tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Como cualquiera de ustedes y yo, que fuimos arrastrados del pecado, y Cristo nos salvó de ese río que el diablo nos mandó y nos arrastró. De ahí nos salvó Cristo. Pero a ella no la salvó del río, a ella la salvó de que el río no la tocara. Ponga cuidado. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Lo ven o no lo ven? Ahí tienen la respuesta. Solamente falta creer o no creer. Punto. He dicho caso cerrado. Ahí se trata solamente de creer. Y yo no le puedo pagar a él para que crea, ni le puedo meter un tiro para que crea. Bueno, ya porque ya tenemos que... Mañana hacen la pregunta ya. Papá Dios, te damos gracias porque a través de tu palabra podemos entender lo que tú quieres de nosotros. Bendito seas porque es la semilla del reino que hace brotar en nosotros la fe, la esperanza y el amor. Bendito sea por todos estos hermanos que han venido de tan lejos a escuchar tu palabra, por los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de las radios, Señor, que están unidas hoy en la enseñanza para que todo el pueblo escuche tu palabra. Bendíceles a todos los que trabajan allí, a los dueños, a los organizadores. Bendice también a los sacerdotes que nos han apoyado, que han organizado junto con sus fieles. Señor, que la fe se vaya fortaleciendo, la esperanza viviendo, gustando desde ya, y el amor se vaya acrecentando en cada uno de nosotros. Y a ti, Dios, que nos has permitido reunirnos como hermanos y escuchar tu palabra, y quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Voy a implorar la bendición para ustedes, para Venezuela y el mundo. Recibámosla con fe, sabiendo de que esa bendición no es otra cosa, sino pedirle a Dios que se abran las compuertas del cielo para que caiga lluvia de bendiciones, o sea, todo lo que ustedes de bien necesiten y clamen a Dios según sea su fe. Hoy el Señor se los conceda. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva la iglesia de nuestro Señor Jesucristo! ¡Viva la Madre de nuestro Señor Jesucristo! Aplauso para nuestro Dios Jesucristo, el Señor Rey de Reyes, Señor de Señores.